en alguna zona de Ate junto a otras dos personas que portaban un artefacto explosivo. Y en el caso de este señor portaba una cajita de fósforo. Y en ese momento, ¿en qué momento detienen? En un momento en que Sendero Luminoso había convocado a un paro armado. Es decir, sí iban a hacer un atentado terrorista, ¿no? Y Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo. Pedro Yaranga, ¿qué tal? Buenos días. ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Cómo es así que personas que han sido vinculadas o que han sido sentenciadas, han cumplido condena por terrorismo, hoy pueden salir abiertamente a exigir respeto al debido proceso, respeto a derechos humanos y sobre todo hacer una vida social como si nada hubiera pasado en su anterior vida? No se trata del primer caso. Yo he denunciado ya hace varios años que había una infiltración masiva en las organizaciones sociales y digamos que en los últimos años la infiltración ya fue directamente en diversas instituciones, ministerios del Estado, por ejemplo el Ministerio de Educación, que estaba bajo el control de FENATE. FENATE es el CONARE. ¿Qué cosa es el CONARE? Es el brazo prácticamente directo grupo de fachada del Movadef. Entonces, esa fue la situación. Es más, el señor Pedro Castillo, en determinadas horas, hasta horas de la madrugada, casi continuamente se reunía en Palacio de Gobierno con dirigentes del Movadef, con dirigentes del FENATE, entonces, que es la misma organización, el PCP Sendero Luminoso. Entonces probablemente sea parte de toda esa coordinación el hecho de que este señor sentenciado por terrorismo asuma pues la defensa del expresidente. O sea, esto no sería nada nuevo ni una situación anecdótica en el caso de Pedro Castillo, que pudo haber contratado a un abogado que no sabía su vinculación con el terrorismo. O sea, para usted, el expresidente sabe exactamente de quién se trata, porque también sería alguien que tenga esa afiliación. El señor Pedro Castillo tiene una larga relación con la organización. Recuérdese que en el 2017 él fue dirigente máximo nada menos que del CONARE. ¿Quiénes lo llevaron a ser el dirigente máximo del CONARE? Fueron justamente los dirigentes directos del Movadef. ¿Y qué cosa es el Movadef? Es el mismo PSP Sendero Luminoso. Y él ha tenido toda una escuela, de acuerdo a las investigaciones, seguimientos que realizó la Dirección contra el Terrorismo, el señor Pedro Castillo, en todas las reuniones, tanto en la Plaza San Martín como en los lugares colindantes a la Plaza San Martín. Él aparecía pues junto a los dirigentes máximos del Movadef, que eran los antiguos militantes del PCP Sendero Luminoso. Eso no es ningún invento, fue una cosa palpable y a la vista de todos. Claro, hay algo que dijo el día de ayer el abogado de Pedro Castillo, que si bien es cierto, él estuvo preso por terrorismo, pero ha dicho que nada le impedía ejercer la defensa del golpista. O sea, que nada le defendía ejercer la defensa legal del expresidente. ¿Esto por qué sucede? ¿Cómo es posible que personas que han matado, han sido parte de la organización criminal más sanguinaria del país, como es el terrorismo de Sendero Luminoso, o incluso el MRTA en su momento, pueden ejercer abogacía u otras carreras profesionales como si nada habrían hecho? Lamentablemente no hay ninguna ley que impida esos casos. En algún momento, por ejemplo, se restringía en el campo de la educación que personas sentenciadas por terrorismo, así sean docentes o así hayan abandonado las cárceles, no puedan compartir enseñanza, y que por eso se les pasaba a la parte administrativa mientras sean evaluados adecuadamente, ¿no? Sin embargo, con el correr de los años, eso igualmente quedó casi al lado, ¿no? Entonces hay muchas personas que tienen la condición de este señor, pero también hay que decir que también hay otras tantas, no en número mayor, que efectivamente se han arrepentido y definitivamente se han alejado de este grupo terrorista, ¿no? Pero el caso de la mayoría, como el caso de este abogado, lo que hacen es salir de las prisiones y luego inmediatamente incorporarse a su brazo político, ideológico,
que O sea, continúa no trabajando a nivel renuncian. nacional, que es no renuncian e inmediatamente pasan al grupo del Movadef. Ese creo que es el caso de esta señora abogado. No renuncian, pero además, Pedro, lo que terminan haciendo es negar que hayan participado de actos terroristas, porque ayer, por ejemplo, también mencionó en la entrevista con Karina Noboa cuando se le insiste si es que estuvo detenido por terrorismo. Y él dice, no he sido, ni soy terrorista, niega. Pese a que existe información de la Dirección contra el Terrorismo de la DIRCOT de la Policía Nacional de que tiene ese antecedente, las investigaciones correspondientes y que ha sido sentenciado y ha estado 11 años en prisión. Y él menciona, como muchas personas inocentes, ha sido incriminado de manera falsa durante la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Es un tenor recurrente para todos aquellos que niegan su pasado terrorista. Eso es común, mire, solamente hay que retroceder un poco en qué condiciones este señor fue detenido. El señor fue detenido en alguna zona de Ate junto a otras dos personas que portaban un artefacto explosivo. Y en el caso de este señor portaba una cajita de fósforo. Y en ese momento, ¿en qué momento detienen? En un momento en que Sendero Luminoso había convocado a un paro armado. Es decir, sí iban a hacer un atentado terrorista, ¿no? Y las personas que portaban el artefacto explosivo refieren en su declaración ante la policía en presencia del representante del Ministerio Público que era esta persona la que las había entregado. Entonces todo está coordinado. Y hay que recordar que en el año 92, antes de la caída de Abimael Guzmán, la mayoría de los atentados en Lima que eran consecuentes, concurrentes, estaba dirigido por grupos que no necesariamente anteriormente eran grupos armados de Sendero Luminoso, sino que en el camino Sendero Luminoso a los grupos de ayuda inmediatamente los iban militarizando. Entonces, por ejemplo, Socorro Popular terminó dirigiendo los atentados más crueles en la capital. No descarto que esta señora haya sido parte de algún pelotón de la organización de Socorro Popular. Y Pedro Yaranga, ¿tú encuentras alguna similitud de lo que hacía en su momento Sendero Luminoso con lo que está pasando en estos momentos en el país? Lamentablemente todo se ha dejado, es decir, después de determinadas capturas de dirigentes importantes, digamos, de Abimael Guzmán, de los integrantes de la cúpula principal en el 99, después de la captura de Feliciano, todo se ha festejado a todo dar, creyendo de que con la captura de ellos la organización desaparece, y eso es totalmente falso. Simplemente hay que recordar que cuando capturan a Abimael Guzmán presentado con traje Reyes, él dice de que esto simplemente es un recodo en el camino y que la revolución continuará con nuevas formas de lucha. Y el 2009, por autorización directa de Abimael Guzmán de puño y letra, nace el Movadef. ¿Para qué? Para continuar con esas nuevas formas de lucha. Lo que actualmente estamos viendo, la masificación en todo el país, porque para ellos es casi una orden estar presente en todas las protestas, cualquiera fuere la situación de la protesta, no necesariamente dirigiendo, pero sí activando en cada una de estas protestas. Eso es una orden prácticamente de la boca misma de Abimael Guzmán, y eso fue sembrando pues esta organización Movadef, que al año siguiente prácticamente ya se convierte en el mismo partido PSP Sendero Luminoso. Ahora, las otras organizaciones de fachada hasta desconocemos, grupos de estudios, más o menos están actuando como actuaron en los años que antecedían pues el inicio de lo que ellos llaman el inicio de la lucha armada, es decir, como que estuviéramos en el año 79, nuevamente infiltrándose en organizaciones sociales, armando grupos de estudios, captando jóvenes, adiestrando a los jóvenes, igualmente ingresando a algunas determinadas universidades. Bueno, en fin, están haciendo todo el trabajo político. ¿Por qué lo hacen? Porque para ellos la guerra todavía no ha concluido. Pero además que el tema de Wilfredo Robles va más allá de lo que es la participación mediática que tuvo con el expresidente Pedro Castillo, porque se conoce que ha tenido participaciones activas en eventos en la Universidad de San Marcos, por ejemplo, como otras casas de estudios,
con círculos, con académicos, con estudiantes. En un sector de la Universidad de San Marcos eso es cierto. Por ejemplo, yo antes de la pandemia todavía en coordinaciones con la Dirección contra el Terrorismo y otras instituciones, yo fui invitado casi 3 veces a dar una charla a los estudiantes, participaron también docentes, una masiva asistencia. Sin embargo, cuando nosotros salíamos afuera nos esperaban con cartelones, con megáfonos, abiertamente, ¿no? Eso era pues prácticamente ellos se sentían ofendidos de que un grupo no concordante con ellos fuera a dictar ese tipo de charlas al auditorio principal de la universidad. Bueno, estamos viendo acá varias actividades que han desarrollado. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2017, según información de la policía, se llevó a cabo el evento denominado Conversatorio, fracaso de la política educativa del Perú a modo de balance de la huelga de maestros desarrollada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la San Marcos. Tuvo como expositor a Wilfredo Arturo Robles Rivera, el abogado del expresidente Pedro Castillo. Y así hay otra larga lista de eventos en la que él ha participado. El 13 de abril de 2018 se llevó a cabo la Cumbre de los Pueblos Costeros Andinos Amazónicos y del Tahuantinsuyo en el local de la Asociación Urbanizadora de Pobladores del Carmen de la Legua, Callao, ubicado en tal dirección. Participó Wilfredo Robles Rivera, dando a conocer sobre las 200 millas marítimas. O sea, parecen ser eventos sociales, académicos, sin mayor relevancia, hasta con términos aburridos, pero que tiene una connotación política o hasta filosenderista de por medio. Obviamente, ellos ponen esas cosas llamativas aparentemente para tratar temas de interés nacional, pero en el momento mismo de la charla, del conversatorio, inmediatamente hacen el giro táctico y enfocan desde el punto de vista que ellos muy bien dominan, ¿no? De cómo está el país, el tema de la pobreza, el tema de la corrupción. Ese es el clásico enfoque que siempre suelen dar, y obviamente ahí aprovechan todo pues para envenenar especialmente a los jóvenes asistentes, pero no a cualquier joven. Ellos buscan, es como en el caso de algunas sectas religiosas que escogen a las personas que tienen problemas, entonces porque ellos son muy fáciles de convencer. En cambio, un joven sólido con una buena formación es imposible que esté desviándose por esos caminos, ¿no? Entonces buscan ese tipo de personas que no tienen tanta familiaridad, personas provincianas, que tienen necesidad económica, entonces por lo tanto ellos fácilmente son captados, ¿no? Ahora, Pedro, ¿cómo separar la paja del trigo? Exitosa. Con estas facciones del terrorismo que aún están vigentes en el país, y con la población que legítimamente se siente indignada, defraudada por la clase política gobernante o por el Parlamento Nacional en estos momentos. ¿Cómo separar? Estos son legítimos ciudadanos que están manifestando por una causa justa y estos son terroristas. Es que las protestas son justas, pues además el abandono, digamos, a nivel de importantes obras. Igualmente eso es histórico. Por ejemplo, las obras grandes hasta ahora solamente se suelen hacer en la parte de la costa porque ahí se concentra la mayor cantidad de electores, pero en la parte de la Sierra Andina y la parte de la Amazonía casi siempre están abandonados. Esas cosas, por ejemplo, hay que corregir en el camino. Pero actualmente el olvido no tanto es desde arriba, o sea, desde el Ejecutivo. Entonces, eso ha pasado a formar parte de los gobiernos subnacionales. Esos son los gobiernos regionales y los gobiernos locales donde también campea la corrupción. Y hasta ahora no hay, por ejemplo, proyectos integrales, grandes, todos son cortoplacistas, ¿no? Y al tal punto que ni siquiera pueden gastar el presupuesto que tienen. Del 2003 al 2006, época en que también yo he asumido una función pública, por ejemplo, el presupuesto era bastante exiguo, entonces teníamos que hacer gestiones, por ejemplo, con el Fondo Ítalo-Peruano, con la Unión Europea, para hacer carreteras y todo, pero el 2006 inmediatamente incrementan en más del 50% del presupuesto de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Desde ese momento
ni siquiera la plata que tienen pueden gastar. Estoy viendo solamente en capacidad de gasto, pero si revisamos calidad de gasto, Es seguramente ninguno de los gobiernos pasa, ¿no? Es deficiente. Pedro Yaranga, para terminar, por favor, mencionaste algo importante que no quiero dejar de lado. El tema del Movadef y el tema del FENATEP, que es el sindicato del expresidente Pedro Castillo, sindicato que fue reconocido a los días de que él asumió el cargo presidencial, con Iber Maraví en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿El FENATEP es un reflejo o es un brazo extensivo del Movadef, que asimismo es Sendero Luminoso? El FENATEP anteriormente fue el CONARE. ¿Qué cosa es el CONARE? Es el grupo de fachada del Movadef, o sea, es el mismo Sendero Luminoso. Entonces, los primeros dirigentes han sido justamente, al mismo tiempo, eran dirigentes del Movadef, o sea, los mismos dirigentes del PCP Sendero Luminoso. Ese grupo en el camino se ha convertido en el FENATE, luego FENATEP. Entonces, ese grupo fue reconocido en el Ministerio de Trabajo, es decir, un grupo de fachada. Allí no solo es cuestión de dejar sin efecto la resolución, allí hay responsabilidad de los funcionarios que trabajaron en ese reconocimiento. Obviamente, esa es una función que tiene que hacer este gobierno. O sea, tendrían que anular la resolución de reconocimiento del FENATEP, la federación o el sindicato que ha reconocido Pedro Castillo siendo presidente. Por supuesto, dejar sin efecto, obviamente siguiendo todos los pasos legales y al mismo tiempo el proceso debido, administrativo, y si hubiera algún delito, igualmente la denuncia correspondiente para los que resulten responsables con ese reconocimiento. Claro, y que ese reconocimiento además se hizo en el periodo de Iber Maraví, también sindicado como un activo terrorista en su momento, y que también ha sido identificado como uno de los asusadores en las protestas fuertes que sucedieron en Ayacucho hace unos días atrás. Pedro Yaranga, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen día y feliz año. Igualmente también, buen día y feliz año. Gracias. Vamos a la pausa, 8:29 y regresamos con más aquí en Exitosa.